Vaya conmigo, por favor, a Efesios 4. Efesios, la carta del apóstol Pablo, carta de Efesios, capítulo 4, verso 1 y verso 2. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? ¿Sí, de verdad o no? Amén. Ok, muy bien. Muy bien, ahora conforme lo vaya encontrando, pues póngase de pie en reverencia al Señor. Y bueno, vamos a mirar un tema hoy, que todavía estamos en el carácter. Mire que Dios todavía sigue queriendo tratar con nosotros, Todavía, tengo otra serie ya preparada y digo, ¿por qué no nos salimos de esta serie? Pues porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Hasta que ya termine, no sé si va a ser todo este año y el año que viene, no sé, ¿verdad? No sé. Pero bueno, Dios quiere tratar con nosotros. Ya, si ya está puesta de pie, ya lo encontró, dígale que está a su lado. Debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Muy bien. Dice Pablo, el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Pero a qué fuimos llamados? ¿Y cuál es vuestra vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad, diga, con toda humildad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida. Señor, estamos endeudados contigo eternamente. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé aplicación y convicción de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El carácter humilde es el tema de hoy. Déjeme decirle que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. ¿Qué es la humildad? El fundamento de todas las virtudes. Y con carácter estamos diciendo lo que realmente somos, ¿verdad? Entonces, con carácter humilde estamos diciendo o estamos dando a entender que debemos formar algo realmente en nosotros que realmente sea humilde. O dicho de otro modo, debemos de formar la humildad en nosotros. La palabra griega humildad no le puedo decir porque voy a intentar, pero está muy complicada en griego. Taipenofroskine. Está difícil, ¿verdad? Olvídese de esa palabra griega, pero acuérdese de lo siguiente, que esta palabra humildad significa, hermanos, humillación de mente. ¿Qué significa? Humillación de mente. Humillación de mente. Tiene que ver con humillarnos o ser dóciles en la mente en diferentes áreas. Por ejemplo, si usted está delante de un juez, usted le va a hablar con humildad al juez, ¿cierto? No le va a decir: señor juez, ¿verdad? Quiero que me apruebe mi caso. No, él va a ver y va a ver si te lo aprueba. Si a usted le para un policía por ir a 100 millas por hora en la carretera, ahí en el freeway, y viene el oficial y se abre la ventana, usted no le va a decir: ¿por qué me paraste? ¿Verdad que no? Usted va a estar manso y va a actuar, ¿verdad?, con una mente sobria y con una mente calmada, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? O sea, la humildad, cuando Pablo escribe a los Efesios, dicho de otro modo en la historia de esta palabra humildad, antes de Pablo no existía la palabra humildad en el diccionario, no existía. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, recopila el Evangelio de Cristo y mismo Cristo se le revela, cuando Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo redacta esa palabra humildad, ¿verdad?, en un nuevo significado, de que todo cristiano, ¿verdad?, debe ser revestido de humildad y debe formar un carácter humilde, ¿verdad?, de una mente tranquila y de humillación de mente en la área civil, con el gobierno, ¿verdad?, de estar mansos y responder entonces con suavidad. Y de igual manera entonces se aplica esta palabra en el área, ¿verdad?, social, con las personas, que debemos nosotros, ¿verdad?, tener una mente tranquila y responder con suavidad. Eso es humildad.
también se aplica entonces Pablo y el apóstol Pedro también hacia la iglesia. Cuando Pedro, dice que debemos, ¿verdad? Los jóvenes deben entonces obedecer a los ancianos, y que cada uno de nosotros debe de humillarse delante de Dios para que al tiempo Él nos exalte. ¿Ves? Entonces la palabra humildad se aplica en lo civil, en lo social, y se aplica también, ¿verdad?, en la iglesia. En griego no hay una palabra para humildad, como ya les decía. El escritor Basilio la describió de la siguiente manera. Él dijo: la humildad es el joyero de todas las virtudes. Y como ya decía, antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. En el mundo antiguo se consideraba la humildad despreciable. ¿Cómo se consideraba? Despreciable. ¿Por qué? Déjeme decirle. Porque en los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil y noble. Y con rastrera estamos diciendo como que uno a todo le sigue el rollo. Sí. ¿Sí me explicó? Y con despreciable es que era entonces alguien que era humilde, alguien que contestaba, ¿verdad?, amable y manso. Se le desconsideraba como un carácter despreciable, como, ¡ay, ese tonto! Porque acuérdense, ¿verdad? Cristo en Mateo 11:29 dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Entonces, cuando tú ves a Cristo en sus virtudes, ¿verdad?, la gente lo miraba como era manso y como era humilde, la gente lo miraba como despreciable, como un carácter despreciable. Lo cierto es, ¿verdad?, que la humildad que Dios muestra, ¿verdad?, y que Pablo describe entonces al formar la palabra. Recuerden, el cristianismo le dio comienzo a esa palabra humildad. Antes del cristianismo no existía la palabra humildad, y a lo que más se acercaba a la humildad se consideraba despreciable, rastrero. Entonces el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes, la palabra humildad. Ahorita vamos a hablar de ella, vamos a entrar en el tema. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana? ¿Y qué conlleva la humildad cristiana? Bueno, la humildad entonces en nuestros tiempos, ¿verdad?, al vernos a nosotros mismos y reconocer tal como somos, es la cosa más humillante. ¿Verdad? Si nos vemos a nosotros mismos, por ejemplo, lo voy a ponerme a mí porque luego alguien se puede ofender, ¿verdad? Juan Toral no tiene paciencia. ¿Sí? Esa es la realidad. Cuando me veo yo a solas, cuando nadie me ve, Juan Toral no es tolerante. Juan Toral, ¿verdad?, es arrogante. Juan Toral tiene principios de grandeza. Juan Toral, ¿qué más dice 1 Corintios? Todo lo puede, todo lo sufre, ¿verdad?, todo lo cree, no cree en nada. Juan Toral es una persona entonces que es todo menos lo que usted ve de él. ¿Sí? Y cada uno de nosotros en su intimidad y cuando está solos se puede describir como es. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí estoy yo, pero a lo mejor, ¿qué tal si yo golpeo a mi esposa? ¿Verdad? ¿Qué tal si yo la golpeo? ¿Qué tal si entonces le digo cosas ofensivas? Entonces ahí estoy demostrando que no estoy revestido de la humildad. Pero si entonces entiendo lo que es humildad y la aplico a mi vida, entonces tengo que entender que es el carácter, una virtud de Cristo, y me tengo que revestir de ella. Pero si usted, ¿verdad?, usted en su trabajo donde ninguno de nosotros nos ve, usted roba, usted dice groserías, usted se pelea, usted ofende, dicho de otro modo, no tiene humildad. Porque la humildad entonces controla, ¿entiende? Nos da mansedumbre. Como ya decía, no le puede contestar mal usted a un oficial de policía. Usted no le contesta así. Entonces la humildad provoca todo eso. Es una humillación de mente. Es decir, que yo quiero portarme mal. Yo quiero decir cosas, ¿verdad?, ofensivas, pero humillo la mente para no decirlas. ¿Me explico? Esa es humildad. Y cuando todos nos analizamos, ¿verdad?, en la intimidad, en lo personal, decimos, ay, de veras que
sí tengo mis áreas que los hermanos no saben, que soy, ¿verdad? No sé, peleonero, o que soy, ¿qué puedo decir? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué podemos hacer a escondidas? Mecha corta. Mecha corta, ¿qué más? Ayúdame, por favor. ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? Decimos groserías, ¿me explico? Entonces, la humildad nos lleva a someter todas esas cosas que de carácter, nos lleva a someterlas para nosotros entonces, ¿verdad? Contestar igual que Cristo. Entonces, es humillante reconocer nuestra condición. ¿Por qué? Porque tanto las mujeres como hombres tienen cosas, hermanos, que los demás no vemos. Pero todavía están siendo perfeccionadas áreas, acciones, actitudes. No sé si me estoy explicando. ¿Verdad? Actitudes, ¿verdad? Como decía el hermano, mecha corta, ¿verdad? Las mujeres a lo mejor son desesperadas. Y aquí en la iglesia pues no le grita a su esposo, pero llegando a la casa, hermanos, ¿verdad? Y el hombre a lo mejor aquí puede ser muy tranquilo, pero llegando a la casa, hermanos, ¿sí me explicó? O sea, reconocer nuestra condición, eso, hermanos, es una forma humillante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para decir, Señor, ¿verdad? Yo necesito ir creciendo más como tú, necesito ir siendo más como tú, ¿verdad? Necesito imitarte más, necesito contemplarte más y más para irme pareciendo a ti, Señor. ¿Qué necesitamos? Diga, humildad. Humildad. Porque ¿quién de ustedes va a decir, verdad? No, yo sí soy bien gritón y me vale, ¿verdad que no? Y menos aquí, ¿verdad? Entonces hay áreas, hermano, en las que sí necesitamos esa humildad para reconocer, ¿verdad? Que necesitamos un cambio. Dice el comentarista Barclay, dice, la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dicho de otro modo, la humildad cristiana no es compararse con un semejante a nosotros, sino compararse con Cristo. ¿Sí me explicó? O sea, eso es ¿por qué? Porque si yo me comparo, a lo mejor, no sé, voy a decir Alberto, y él apenas tiene unos meses de cristiano, yo voy a salir más bien parado. Pero si yo me comparo con Cristo, ¿cómo voy a salir, hermanos? ¿Me explico? Entonces, allí es donde necesitamos la humildad para entonces ir pareciéndonos más al Señor. Si nos comparamos con nuestros semejantes, como ya decía, puede que nos demos por satisfechos, pero la vara de medir del cristiano es Jesucristo. Y al colocarnos bajo esa medida, no nos queda lugar para el orgullo. Amén. Cada uno de nosotros, en este momento, así como estamos, ¿verdad? Y dijéramos, Señor, me coloco, ¿verdad? Me mido contigo. Y cada uno de nosotros, hermano, queda humillado. ¿Cierto o no? Porque, Señor, la verdad que me falta. Entonces, con eso estamos diciendo, con formar un carácter humilde, estamos diciendo que debemos humillar nuestra mente en las cosas que consideramos que delante del Señor debemos de mejorar. O sea, en ese sentido estamos hablando, ¿verdad?, con carácter humilde. Entonces, desde el punto de vista virtuoso, déjenme decir, esta es otra área, humildad consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos de ellos. Por ejemplo, dicen que el matrimonio tiene 3 etapas, ¿verdad? La etapa del noviazgo, el romance, y pues bueno, sí, ¿cómo se puede decir? La luna de miel y todo eso. Pero llega la etapa donde ellos se tienen que aceptar con sus habilidades y sus, ¿qué, hermanos? Y sus defectos. Llega el momento en donde, ¿sabes qué? Ya para mí no es importante tu tercer llantita. Ya para mí no, ¿verdad? Yo ya te veo hermoso, aunque ya subiste algunos kilos. Yo ya te veo hermosa, aunque ya tienes algunas arruguitas. Yo ya te veo, ¿por qué? Porque llega el momento que en el matrimonio dicen que es la tercera etapa,
donde ya uno encuentra la aceptación de sus defectos y sus, ¿qué, hermanos? Y sus virtudes. Entonces llega el momento donde la persona, ¿verdad?, se hace más humilde para aceptar eso. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermano, como somos tan diferentes, a veces no tenemos la humildad para aceptar las diferencias de nuestro prójimo, ¿cierto? De tu pareja, ¿cierto o no? ¿Verdad? No aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a aceptar las diferencias? Diga la humildad. La humildad. Por eso es que la humildad se coloca entonces, ¿verdad? Por como ¿cómo se puede decir? La detonación de las demás virtudes, ¿sí? Entonces, Jesús, por ejemplo, soportó las habilidades, pero también los defectos de los discípulos, ¿cierto o no? Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo soportó a Pedro? Imagínense usted cómo era Pedro, ¿no? Pero lo soportó. También sus habilidades. Pero es porque él era manso y humilde, ¿de qué, hermanos? De corazón. Nosotros lo estamos siendo. Nosotros no somos. Hay una falsa humildad también en nosotros. Cuando creemos que somos humildes, pero realmente no lo somos, hermano. Somos humildes, ¿verdad?, con los que nos caen bien. Somos humildes para con los que queremos quedar bien. Somos humildes para con unos cuantos, pero no somos humildes como es Cristo. O sea, Él no intenta ser humilde. Él dice, aprender de mí que soy, o sea, soy manso y humilde. Nosotros sí necesitamos aprender a ser. Entonces, hay una falsa humildad que es lo contrario a humildad, y eso es orgullo. Diga orgullo. Eso es orgullo. Una persona humilde no es pretenciosa. Una persona humilde no es interesada. Una persona humilde no es egoísta, como lo es una persona, ¿verdad?, soberbia, quien se siente autosuficiente y generalmente hace cosas por conveniencia. Y esto aplica en el matrimonio. Y esto aplica en el trabajo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros realmente saber qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Verdad? Y aprender la humildad. Según la Biblia, Dios aborrece el orgullo, que es lo contrario a la humildad. Proverbios 8:13. Dice Proverbios 8:13, en Nueva Versión Internacional, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. ¿Cuántos de ustedes temen al Señor? Entonces, aborrece lo malo. Dice Proverbios 8:13, usted está hablando de Dios, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje, que, hermanos, perverso, dice. ¿Ves? Entonces, allí, por ejemplo, ¿cómo estamos en nuestro lenguaje? ¿Verdad? Ofensivo. ¿Sí me explicó? Entonces, Dios aborrece eso. Pero cuando Dios nos dice, yo aborrezco la mala conducta y el lenguaje perverso, pero nosotros no corregimos el lenguaje, es porque nos falta, ¿qué, hermanos? Humildad. ¿Cierto o no? Entonces nosotros tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad?, usando la humildad. Entonces el orgullo nos vuelve autosuficientes en lugar de dependientes de Dios. El orgullo nos roba la armonía y nos hace pensar que somos más o somos especiales. El orgullo genera competencia, crítica destructiva, rivalidad en niños, jóvenes y adultos. El orgullo genera competencia, crítica destructiva, rivalidad en niños, jóvenes y adultos. ¿Verdad? Y todos estamos expuestos en caer en una falsa humildad. ¿Sí? Todos estamos expuestos en caer en una falsa humildad. ¿Verdad? Cuando caemos en crítica destructiva, por ejemplo, a la pareja, ¿verdad? ¿Qué tal con la pareja? ¿Cómo somos? ¿Sí? Porque sí se nos salen a veces palabras, ¿cierto, no, hermanos? Ofensivas, crítica destructiva, ¿cierto o no? Entonces, todo eso, hermano, es lo que, según lo que leímos en Proverbios 8:13, es lo que Dios aborrece. Entonces nosotros necesitamos, por eso decía yo al principio, que en nuestros tiempos, ¿verdad?, ser humilde es una humillación. Es una humillación, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer. Entonces,
Cuando caemos también en un sentimiento de rivalidad, ahí estamos demostrando lo contrario, ¿a qué, hermanos? A la humildad, ¿cierto o no? Estamos demostrando lo contrario a la humildad. Ahora, Romanos 12:16, si quiere acompáñeme, vaya a su Biblia. Dice Romanos 12:16, ¿cómo dice su versión? El primero que le encuentre, el más rápido del oeste. Así con voz fuerte. Romanos 12:16. ¿Qué dice, hermanos? Así con voz de Pavarotti. ¿Cómo dice, hermanos? Sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate en esta versión, vivan siempre en armonía, ¿cierto? Vivan siempre. ¿Cuándo es siempre, hermanos? ¿Cuándo es siempre? Pues siempre, ¿verdad? Vivan siempre en armonía. Y no sean orgullosos, dice esta versión, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Fíjate bien, entonces, cuando uno se cree más inteligente que otros, eso entonces es una falta de ¿qué, hermanos? Humildad. De humildad. Gracias, hermano. Entonces, la Biblia menciona muchos ejemplos, para no decir que todos los hombres que están en la Biblia eran orgullosos. ¿Cómo eran, hermanos? Los hombres, las mujeres, todas eran unas orgullosas y orgullosos. La Biblia está lleno de orgullosos. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me sorprende y me impacta? Que a todos el Señor, bueno, a los que se dejaron, ¿verdad?, cambiar, moldear de carácter, a todos el Señor los transformó en otras personas. O dicho de otro modo, los transformó al carácter de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué decir de Pablo? Un hombre orgulloso, que por esa misma razón el Señor le dejó el aguijón en la carne, ¿recuerdan? Por esa misma razón, no había otra razón, para que no me ¿cómo digo? Enorgulleciera, dijo Pablo, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿verdad?, me dio un aguijón, del cual he rogado 3 veces había rogado. Pero fíjate por qué se lo dejó, por el orgullo. ¿Qué decir, verdad, del rey David? Que también entonces Dios tuvo que tratar con él, arrancando de seco, ¿verdad?, de raíz, la falsa humildad o el orgullo, para poder plantarle la humildad. Por ejemplo, dice el Salmo 119:71. Fíjate bien, me gusta esta versión. Dice Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado. Fíjate cómo dice David. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. O sea, por el que quieras empezar, ¿verdad?, de los hombres de la Biblia, el Señor los trató con ellos para formarlos en humildad, ¿cierto, hermanos? Amén. Del que usted quiera, el Señor trató con ellos. Pero quiere decir entonces que el trato de Dios, ¿verdad?, cuando nos humilla, es bueno. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Cada cosa entonces que pasamos como experiencia, que no nos va bien, pero si no sacamos algo bueno de ello, no estamos aprendiendo la humildad, ¿verdad? Pero cada cosa que nos pasa, ¿verdad?, que aparentemente es una humillación, es bueno delante de Dios. ¿Por qué es bueno delante de Dios? Porque está arrancándonos el orgullo, ¿cierto o no? Está arrancándonos el orgullo. Si perdonamos, si no perdonamos, si nos calmamos, ¿verdad?, si mejor hablamos en otro tono, si mejor, ¿verdad?, nos dirigimos de otra manera, más amable, más comprensiva, más tolerante. Y si no lo hacemos, el Señor, ¿verdad?, manda otra forma más fuerte y más fuerte. Pero el Señor arrancó, ¿verdad?, el orgullo de David, y dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Qué decir de Moisés también? Aunque Moisés dijo, ¿verdad?, pues por la culpa de ustedes, dijo a la generación del desierto, ¿verdad?, me desesperé. Pero Dios, hermano, por falta de la humildad, Dios trató también con Moisés, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y aunque teológicamente Moisés miró el rostro de Cristo, que es a lo que todos aspiramos, pero Dios también, por esa falta, Dios le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida, ¿cierto o no? Amén. Pero lo que a mí me sorprende, hermanos, no es que no entró. Lo que a mí me sorprende
es la reacción de Moisés cuando Dios le dijo eso. Que Moisés no abrió su boca. ¿Qué significa humildad? Humillación de mente. Humillar la mente. Él no respondió, él no se quejó, él no, ¿verdad?, gritó, él no nada. Ok, Señor, así quieres, así se va a hacer, ya aprendí la lección. Entonces vemos que con todos los hombres en la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios trató en ese lado de la humildad para quitar la falsa humildad. Entonces, todos podemos equivocarnos, ¿verdad? Como David también se equivocó, como Moisés se equivocó, como cada uno de los hombres de Dios. Pero si reconocemos los errores, esos mismos serán lecciones a la vida y nos enseñarán a ser mejores, ¿verdad? Si reconocemos. Entonces, alguien que es humilde tampoco es alguien, ¿verdad?, que le pisotea la dignidad. Eso no es humildad, ¿verdad? Humildad entonces tiene que ver con también, por ejemplo, no depender de las opiniones de los demás. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué? Tú no sirves para eso, o eres un fracaso en lo que haces. Y luego te quedas pensando, oye, ¿de veras no serviré para eso? ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Dependiendo de las opiniones de los demás. ¿Entiendes? Y eso es entonces cuando tu dignidad entonces se te aplasta. Y humildad no es que te aplasten la dignidad, sino es decir, ok, ¿verdad? Yo voy a hacer lo mejor que está en mí, ¿verdad? Voy a encomendarme al Señor y entonces el Señor me ayudará, pero no voy a desanimarme por lo que alguien me diga, por lo que alguien me haga algo, ¿verdad? O por comentarios de otros. No sé si me explico. Estaba escuchando ese comentario entre los que saben y dicen, eso es, ¿verdad?, una falta entonces de ánimo, una bajo, ¿cómo se dice? Autoestima, gracias. ¿Ves? Y nosotros como cristianos no tenemos que tener una bajo autoestima o un ánimo decaído. Es decir, que si somos humildes dependemos de Dios. Amén. Y si Dios entonces, ¿verdad?, está contigo, pues Dios te va a ayudar, ¿cierto? Amén. Y si Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, ¿cierto o no? Amén. Entonces, de lo contrario, entonces, si no entendemos bien lo que es humildad, caeríamos en una baja autoestima. Ay, sí, oye, ¿verdad que todo es? No. Sino que la humildad te lleva a depender de Dios y tu confianza está en el Señor. Y eso entonces, ¿verdad?, te sube entonces el ánimo. El carácter humilde entonces es un mandamiento a los cristianos. Vaya a Efesios 4:2. O yo se lo leo. Dice entonces Efesios 4:2, se lo voy a leer en Biblia en lenguaje sencillo. Dice, sean humildes, amables y pacientes, bríndense apoyo por amor los unos, ¿a qué, hermano? A los otros. Fíjate bien, yo lo que puedo entender de este verso, al menos en esta traducción, que la humildad desencadena también, ¿verdad?, el carácter amable. ¿Sí? El carácter amable. Entonces dice, sean humildes, se escucha muy feo, ¿verdad? Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Eso es lo que dice esta versión. Ahora, dice también la Reina Valera 60, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia. Como pareja, ¿sí necesitamos soportarnos con paciencia, hermanos? Pregunto yo. ¿Sí o no? Amén. Soportándonos con paciencia. Entonces, este verso 2 menciona 3 joyas del cristiano. ¿Sabe cuáles son esas 3 joyas? Número 1, humildad. Número 2, mansedumbre. Número 3, paciencia. Y todo eso se hace con la base de ¿qué, hermanos? Del amor. ¿Usted recuerda qué dice 1 Corintios 13? El amor, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. Todo lo puede. No, 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Qué más? ¿Qué más? El amor no hace nada indebido. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Sí? O sea, todo eso es lo que hace el amor. Entonces, si nosotros decimos, ¿verdad? Pues si yo digo, ¿sabes qué? Yo amo a mi esposa, Claudia. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que tenerle paciencia. ¿Cierto o no?
Si yo tengo que tenerle paciencia, igual Fred dice, yo amo, ¿verdad?, a Jacqueline, entonces tiene que tenerle paciencia. Y si el amor es benigno, entonces tengo que ser bueno. ¿Cierto o no? Y dice, el amor no hace nada indebido. No va a hacer nada indebido. Entonces, todo esto con la base del amor, según lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces dice que con paciencia. ¿Qué será paciencia? Dice que es macotromia, ¿verdad? Que es así una longanimidad, ¿verdad? Que es una paciencia fuerte, pues que nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, esta palabra humildad, entonces, como ya dijimos, nació dentro del cristianismo y no nació en lo secular, sino que nació entonces, ¿verdad? Pablo la hizo, ¿cómo se puede decir? La inventó, la redactó, mirando, observando el carácter de Cristo. Así fue como nació esta palabra, ¿sí? Entonces dice que uno, ¿verdad? Dice un dicho que uno es lo que uno contempla, ¿cierto o no? Que uno es lo que uno contempla. Y sí, yo me imagino que Pablo, ¿verdad?, estaba contemplando y contemplando al Señor cuando vino entonces este significado. Y nosotros también tenemos que contemplar, ¿verdad?, al Señor para ir entonces formando, ¿verdad?, esa humildad. Cuando, por ejemplo, yo voy a poner ejemplo, ¿vale? Yo me enojo porque ¿quién de ustedes no se molesta? Me molesto con mi esposa. Hoy es que es miércoles, no sé, vamos a decir 9 de la noche. Y luego ya llega el jueves, 10 de la mañana y todavía no le hablo. Porque yo me molesté, acuérdense, yo me molesté. Y luego se llega al mediodía y todavía no le hablo. Y luego se llega a la tarde, ¿no? Y todavía no le hablo. Y se llega a la noche y menos le hablo. Menos. Pregúntenme, más bien díganme ustedes si yo estoy siendo humilde con esa actitud. No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque la humildad es humillar la mente. Ok, sí, me molestó lo que me dijo. Me molestó lo que no hizo, me molestó lo que hizo. Pero voy a humillar mi mente. ¿Y sabes por qué la voy a humillar? Porque la Biblia dice, no se ponga el sol, ayúdame pues, sobre vuestro enojo. Ay, entonces ya amaneció, tengo que, ok, ¿verdad? Nos disculpamos. Pero ya está el mediodía y el sol a todo lo que da, hermanos. Está bien fuerte, ¿verdad? Y yo todavía no me disculpo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Orgullo, ¿cierto? No. Ego ahí. Y ya la tarde, hasta el sol se está metiendo. Y yo no me disculpo y yo no la perdono. Y ya se hizo noche, ¿verdad? Y ya no hay nada, ni cuchicuchi ni nada. Entonces no hay nada, porque pues sigo enojado, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí, ¿qué es lo que mostramos, hermanos? Una falta de ¿qué? De humildad. Esa es la realidad, ¿cierto, hermanos? Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Pero reconocer que así actuamos es una humillación a nuestra mente. ¿Cierto o no? Entonces reconocer que a veces no queremos ni otorgar el perdón, la disculpa, ¿verdad? O no la queremos recibir. Todo eso es entonces, hermanos, una falta de ¿qué? De humildad. Entonces el carácter humilde es un mandamiento según Efesios 4:2, ya mirábamos. Pero también, ¿verdad?, el carácter humilde tiene varios beneficios. ¿Qué tiene, hermanos? Varios beneficios. Espero, hermanos, que a ustedes les gusten los beneficios del carácter humilde. A mí me encantaron. Yo me quedé sorprendido, ¿no?, de ver los beneficios que tiene el carácter humilde. Ahora, si yo le digo a usted que soy humilde, pues ya fallé. Entonces, ¿verdad?, la humildad no se platica, no se hace nada, sino que se actúa, ¿verdad? Se actúa, se acciona. ¿Quiere mirar usted los beneficios del carácter humilde? ¿Sí o no? Bueno, vaya así a Santiago 4:6. Vaya a Santiago 4:6, ¿verdad? Y número 1, el primer beneficio es que el carácter humilde obtiene más gracia de Dios. ¿Qué obtiene, hermanos? Más gracia de Dios. ¿Sabe usted que la gracia es suficiente para soportar las pruebas, las luchas, cualquier cosa que nos enfrentemos? Eso es lo que le dijo el Señor a Pablo, ¿verdad? Mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. Santiago 4:6, ¿está conmigo? Amén. Ayúdenme a leer, por favor, porque no piensen que estoy hablando falsa doctrina. ¿Qué dice, hermanos? Pero Él es Dios, ¿ok? Pero Él da mayor gracia.
Pero dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quién, hermanos? A los humildes. ¿Ves? O sea, si nosotros ponemos una actitud de que, de verdad, no te conozco, no te perdono, no esto, hermano, Dios resiste eso, ¿cierto? Dios resiste eso, porque vamos en contra de lo que está escrito. Pero si ponemos, ¿verdad?, una humillación en nuestra mente, ok, ¿sabes qué? Aunque me hayas ofendido, pues yo te perdono, ¿verdad? El Señor da gracia. Amén. Por la humildad que estamos mostrando, ¿cierto o no? Por la humildad que estamos mostrando. Santiago 4:6, escucha esto en Biblia, lenguaje sencillo. Dice, en realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Por qué, hermanos? Haz de cuenta, no perdonamos. Y luego ahí estamos, Señor, te pido, ¿verdad? Por mi trabajo, te pido por esto, por el otro. Pero, ¿ya perdonaste? Ay, no, Señor. Entonces se rebota la oración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad? Como parejas, como personas, buscar la manera de no durar mucho con el disgusto. Hace poquito tuvimos la conferencia regional, ¿verdad? Tuvimos la conferencia regional, ¿verdad? Y lo digo en buena, ¿qué iba a decir? En buena onda, ¿verdad? Y me encontré con una persona que ¿verdad? De repente dije, sí, como que no me cae bien. Así sentí, ¿no? Pero luego dije, pero no, o sea, Dios también resiste. ¿Y qué crees que hice, hermano? Dije, pues voy a humillar mi mente, ¿verdad? Y voy a ir y voy a invitarlo a comer y voy a sentarme ahí con él y voy a platicar con él. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo de todo esto. Amén. Dios da gracia Amén. al humilde, pero si nosotros no lo entendemos y no lo activamos, Dios nos quita su gracia. ¿Y sabes qué significa que Dios te quite su gracia? Que andemos en desgracia. Entonces tenemos que, ¿verdad?, en todos los sentidos, meditar y pensar que Dios da gracia cuando nosotros humillamos nuestra mente. Entonces, número 2, el carácter humilde nos da beneficios de Dios. Escucha Proverbios 22:4. Este sí le va a gustar a todos, Proverbios 22:4. Vaya si quiere ya su Biblia, yo lo espero. Ya esperé en el tráfico como media hora. ¿Ustedes también les tocó? Proverbios, ¿qué les dije, hermanos? 22:4. Fíjate bien, el carácter humilde nos da beneficios de Dios. ¿Cuántos quieren beneficios de Dios? Amén. Dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, hasta dónde abarca, ¿verdad? El carácter humilde. ¿Por qué? Porque si tú eres humilde, yo he mirado, ¿verdad? Y ustedes también han visto algunos que realmente son ricos. ¿Cuántos han visto que hay gente que realmente es rica? O sea, hablando económicamente, riquezas. Y traen unos Levi's, ¿no? Traen una ropa sencilla, ¿cierto o no? Y traen sus tenis, así como los que tú traes y todo. Pero a veces nosotros no somos realmente ricos y traemos, ¿verdad? Ropa muy así llamativa. Conozco una persona, ya iba a decir quién, pero mi esposa la conoce, ¿verdad? Y pues no es que sea rica, pero un anillo en cada dedo. Una joya, una cadena así en el cuello, ¿verdad? Y todo. Y o sea, eso es como querer impresionar, ¿cierto? Como decir, pues bueno, pues esa persona se junta conmigo, o sea, yo llegué a esa plática, y pues yo qué voy a traer, pues uno de plata, ¿no? O sea, como presunción. Eso no es humildad, ¿cierto o no? Eso no es humildad. Entonces, pero el Señor dice aquí, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Este mismo verso, en Biblia, lenguaje sencillo, dice, humíllate. ¿Qué dice, hermanos? Humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. Qué tremendo, ¿no? Humíllate y obedece a Dios. O sea, no nomás es de humillarnos, sino obedecer a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. Y número 3, hermanos, el carácter humilde
nos ayuda a estimar a las personas. ¿Qué entienden por estimar? Dale prioridad. Dale prioridad. ¿Qué más? ¿Tener buen afecto? ¿Tener buen afecto a las personas? ¿Qué más? Estimar. Ayúdenme, pues. Pues no hablar mal de ellas. No hablar más de ellas. Yo estimo a Walfred. Tengo poco tiempo conociendo a Alberto, pero ya lo estimo. Honrar a las personas. Ya lo estimo, o sea, como un aprecio, ¿verdad? Como un cariño, ¿cierto o no? ¿Verdad? Como un aprecio, como un cariño. Bueno, el carácter humilde, hermanos, nos hace eso. Nos provoca un cariño hacia las personas. Nos provoca un aprecio hacia las personas. Filipenses 2:3. Dice Filipenses 2:3. Nada, ¿cuánto es nada, hermanos? Zero, nothing. Dice entonces, nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. ¿Por qué? Porque si hacemos algo por competencia, ya es pecado, ¿cierto? Nada hagáis, hablando de los caminos de Dios, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, diga con humildad. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, yo tengo que estimar, ¿verdad?, Alberto como superior a mí en el sentido que lo tengo que respetar, ¿verdad? En el sentido de que lo tengo que apreciar. ¿Sabes por qué? Porque también está la humildad, ¿verdad?, en lo cívico, que es también apreciar las personas, en lo social, apreciarlas. Es decir, que nadie es mejor que nadie, sino que todos valemos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, aquí dice, en este 60, dice, estimando cada uno a los demás. O sea, yo tengo que estimar, ¿verdad?, a Walfred, tengo que estimar a cada uno de ustedes, ¿no? Y todos tenemos que estimarnos, ¿verdad? O sea, apreciarnos, ¿cierto o no? Si usted aprecia, ¿cuántos de ustedes traen un anillo en este momento? A ver, enséñalo. Lo voy a enseñar mío. ¿Ninguno de ustedes trae más anillo? Usted lo aprecia, ¿cierto? Porque si no lo aprecia, hermanos, ¿qué hace? Se lo quita y lo tira, ¿cierto o no? Sí. Pero aquí Pablo dice, no, estímense ustedes, está hablando de nosotros, ¿verdad? O sea, no debemos como de rompernos, en un sentido de que el otro hermano no lo, ¿verdad?, de que ya no lo aprecio, ya no, como, no. Si nos apreciamos, dice este mismo verso en Biblia, las Américas, dice, no haga nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que otros, escucha esto, que otros son mejores que él mismo. Qué tremendo esto, ¿no? Que otros son mejores que él mismo. O sea, no debemos, entonces, esto nos lleva entonces a una actitud de humildad, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy más que Carmona, yo no soy más que Marco, yo no soy más que Walfred, yo no soy más que, no, sino que debemos de creer, ¿sabes qué? El Señor le ha puesto el mismo valor a cada persona. Amén. Y todos somos estimados delante de Dios por igual. Entonces, el cuarto beneficio del carácter humilde es que nos ayuda a demostrar sabiduría. Y aquí está interesante, ¿eh? Vaya a Santiago 3:13. Voy a buscar Santiago 3:13 en Reina Valera 60. Pero fíjate bien, ¿cuántos de ustedes son sabios? Nadie, ¿verdad? Santiago 3:13 dice lo siguiente, en la versión 60. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora ahí la palabra mansedumbre se traduce como humildad. Escuche esta versión, Biblia en lenguaje sencillo. Dice, si alguno de ustedes, o sea, puedo ser yo, puede ser Marco, Carmona, Jorge, quien sea de nosotros, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Portándose con qué, hermanos? Portándose con humildad. ¿Qué es humildad? Humillar la mente. ¿A qué? Bueno, tenemos ganas de hacer algo que no
¿verdad? Porque no nos agradó, pero humillamos la mente, ¿cierto? Para hacer algo bueno o para no hacer algo malo. Entonces dice Santiago, demuéstrelo portándose bien con humildad, portándose con humildad. Entonces, eso es, hermanos, sabiduría. Cuando nosotros nos portamos, ¿con qué, hermanos? Con humildad. ¿Cierto o no? Entonces, cuando nosotros nos portamos con humildad, estamos siendo sabios. Estamos mostrando la sabiduría. Ahora bien, la humildad es un requisito que Dios nos pide. ¿Sabía usted eso? La humildad es un requisito que Dios nos pide a todos los creyentes, ¿verdad? Si usted no es creyente, pues no, ¿verdad? Pero si todos nosotros creemos en Cristo y estamos, ¿verdad?, buscando la manera de agradar a Cristo, bueno, la humildad es un requisito. Vaya a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice Miqueas 6:8, o lo espero, para que vea que la humildad es un requisito que Dios nos pide a todos los creyentes. Dice lo siguiente, Miqueas 6:8. Oh hombre, también es mujer, ahí en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, pero él es Dios, ¿ok? La palabra él es Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. Ah, mira, hay algo que es bueno, y Dios nos ha dicho, pero ¿qué será? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Y humillarte delante de qué, hermanos? Delante de tu Dios. ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede describir qué sucede cuando nosotros nos humillamos delante de Dios? ¿Qué sucede, hermanos? Salimos cambiados, ¿cierto? Salimos diferentes. ¿Cuántos de ustedes, verdad? No nos pasa siempre, pero de esos momentos, hermano, que estamos orando y buscamos el rostro de Dios con sinceridad, ¿verdad? Con clamor, con lágrimas, realmente con honestidad, y luego y ahí estás orando por el Señor, hablando con Él, y empieza algo en ti, ¿cierto? Empieza algo en ti a humillarte delante de Dios, y empieza algo en ti no solamente a darle gloria y glorificarlo y darle alabanza, sino que también empieza algo en ti a decir, Señor, ayúdame con esto, ¿verdad? Quítame esto, lo que sea. Pero cuando salimos después de humillarnos delante de Dios, hermanos, salimos siendo otras personas. ¿Sí o no? Salimos siendo otras personas. Por eso dice que, ¿verdad?, la humildad es algo, un requisito que Dios nos pide, ¿verdad? Y humillarte delante de tu Dios. ¿Y en qué momento podemos ir a humillarnos delante de nuestro Dios? Cuando te sientes estresado, cuando te sientes desesperado, cuando te sientes triste, cuando te sientes incomprendido, ¿verdad? Cuando te sientes confundido, cuando sientes, ¿verdad? No, pues es que pues nadie me quiere, ¿verdad? Todos me odian, ¿no? ¿Cómo va, hermanos? Sí, esa cancioncita, ¿verdad? Cuando nos sentimos así, ¿cierto o no? Yo ayer estaba orando, estábamos orando con mi esposa, y ella estaba, ¿verdad?, de este lado de la cama, está de este lado, pero me dio por llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. No le dije a mi esposa, ¿no? Porque a lo mejor ella nomás escuchaba mi clamor, mi llanto, así en silencio. Pero era algo que yo sentía, ¿no? Como una, ¿cómo te puedo decir? Como que estaba descansando en el Señor, ¿sí? Como que estaba desahogándome con el Señor, y el Señor a la misma vez me estaba fortaleciendo. Amén. Me estaba dando tranquilidad, me estaba dando paz. ¿Sí? Y así fue mi oración, ni una palabra dije, nomás estaba, ¿verdad? Humillado. ¿Sabes por qué me humillé de esa manera? Te voy a decir por qué. Debo decir la verdad. Estoy haciendo un proyecto grande de muebles, y llegó mi manager. Y entonces yo corté pues unas maderas para avanzar, ¿no? El proyecto, para avanzarlo. Y las corté grandes, todavía las tengo grandes, que van a ser unas puertas, pero las puertas van a llevar un metal. Qué chingoso es, ¿verdad? Las puertas van a llevar un metal, ¿sí? Entonces necesitan ordenar primero el metal, y después sobre ese metal voy a hacer las puertas a esa medida. Entonces pues yo no veo nada de malo con dejar las cosas grandes, y después que traigan el metal, ¿verdad? Pues corto mis maderas a la medida del metal y punto.
Pero el manager llegó enojado y gritando, ¿verdad? No corten nada, de esta madera llévenla por allá, no la quiero ver. Y entonces llegó enojado, nunca lo había visto, ¿no? Y es la primera vez que sucede. Y entonces a mí se me ocurre decirle, pero están grandes, y cuando ya traigas la puerta las corto a la medida, pero que no quiero que corten nada. Y se enojó. Y entonces pues yo, ¿verdad? Regresé ahí todo triste, ¿verdad? Todo agüitado del mexicano, y regresé las piezas y todo, ¿no? Y entonces yo tenía un sentimiento de que, bueno, ¿sabes qué? Mejor me regreso a la casa. Voy a dejar tirado allí el trabajo y todo. Porque se llega a esos sentimientos, ¿sí o no? O sea, llegan, pero humillar la mente en ese momento, hermanos, nos cuesta, ¿sí o no? Humillar la mente y decir, ¿sabes qué? Ok, él es el manager, tengo que hacer lo que él dice, aunque sé que las piezas están grandes, ¿verdad? Entonces, sí, me incomodó y me puse triste y todo, y ya me hice como que no me miró, pero sí solté mi lagrimita, ¿no? Entonces, ya cuando llegué a la casa, dije, cuando estaba orando así que les decía, estaba yo pensando, ¿pero por qué le contesté? Uno no le contesta así a un policía cuando te para en el freeway. Uno no le contesta así a un juez cuando estás delante de un juez. Entonces mi quebrantamiento era, ¿por qué le contesté? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no mostré, verdad? ¿Por qué no humillé mi pensamiento en ese momento? ¿Por qué tuve que contradecir diciendo que las piezas estaban grandes y esto, y que iban a funcionar y que todo? Si él simplemente no quería que hiciera nada, y pues él es el jefe. ¿Cierto o no? Entonces yo me ofendí, porque en ese momento que estaba llorando, yo estaba diciendo, Señor, no puedo ser como tú. O sea, me falta. No puedo llegar a ser como tú, porque yo no debí haberle contestado. Entonces ya me sentí mal y empecé a llorar y pues era nomás Dios ahí con uno. Bueno, pero lo bueno que lo reconoces. Pero lo bueno que, o sea, para la otra vez vas a quedarte más calmado y te vas a tranquilizar. Y eso es lo que yo estaba recibiendo de Dios, ¿no? O sea, te voy a dar más sabiduría, Entonces yo estaba recibiendo eso de Dios y pues a mí me confortaba, ¿no? Pero lo mismo pasa, hermanos, cuando nosotros nos equivocamos en otras áreas, Dios igual, cuando nos humillamos delante de Él y vamos, Dios también igual nos dice, pero te voy a dar más sabiduría, pero yo te voy a fortalecer, pero yo te voy a dar más gracia, pero yo te voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo vas a contestar? Entonces a veces se nos chispotea, digo yo, cuando contestamos de más, ¿cierto o no? Y tenemos que, entonces, humillarnos delante de Dios y decirle que nos ayude. Entonces, número 6, la humildad habita con el humilde. No, perdón, la presencia de Dios habita con el humilde. ¿Qué dije, hermanos? La presencia de Dios habita con el humilde. ¿Cuántos de ustedes quieren que la presencia de Dios habite en ustedes? Amén. ¿Cuántos? Amén. Bueno, vaya a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Y sabe, hermano, cuando la presencia de Dios habita en nosotros, la verdad que sí se puede mirar, ¿verdad? Se puede mirar tu tranquilidad, tu paz, tu manera de pensar. Entonces Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el Señor, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este verso, hermano, está bien hermoso. Amén. Está bien hermoso. Yo no sé si usted se lo saborea y si entiende realmente la profundidad de que el único requisito que Dios nos pide para que su presencia esté en nosotros es humildad. ¿Cierto o no? Es humildad. Es humildad. Yo, en los tiempos que estuve enfermo, que fue bastante tiempo, mi esposa está de testigo, yo lloraba, porque
me entraba mucha desesperación, ¿verdad? Y la taquicardia pues estaban así, bien fuertes, el corazón bien alterado y los otros órganos. Pero yo lloraba, hermanos, porque yo soy un hombre que yo he experimentado la presencia de Dios. Y he experimentado muchas manifestaciones de Dios. Entonces yo lloraba porque haz de cuenta que yo estaba como en un desierto, una sequedad, en el tiempo de la enfermedad. Y yo lloraba porque yo decía, yo quiero, ¿verdad?, su presencia, yo quiero que Él, ¿verdad?, su presencia literalmente, porque te llega así como también la presencia maligna. Esta Silvia sabe y Jorge sabe de lo que estamos hablando, es una nube espesa, fea. Así también la presencia de Dios es algo palpable. Y entonces yo decía, ¿verdad?, yo quiero, me desesperaba y no podía ni leer, ni recordarme nombres de algunos, ¿no?, de los hermanos. Entonces la presencia de Dios en nosotros, hermanos, es vital. Pero si nosotros no somos humildes en las áreas que ya mencionamos, hasta donde vamos ahorita, y en las cosas que ya mencionamos, si nosotros no somos humildes, la presencia de Dios no va a estar en nosotros. Y no es que la presencia de Dios está todo el tiempo contigo cuando te arrodillas y empiezas a orar, ¿cierto? Eso no sucede. Pero estoy hablando de esas veces, ¿verdad?, que te arrodillas y tú sabes que el Espíritu Santo está allí. Tú sabes que allí estás. Pero cuando Dios nos encuentra, como en ese caso cuando estaba enfermo, con mis desesperaciones y todo eso, pues ¿cómo? O sea, Dios es un Dios de paz. Y lo busca uno, ¿verdad?, con tranquilidad, y lo busca uno con sinceridad, y Él se deja sentir. Aunque no vivimos por sentir, pero Él se deja sentir en su presencia, ¿sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Un día, lo digo esto, ¿verdad?, delante de Dios, un día estábamos allí orando y todo, y de repente se vino un remolino, hermanos, de incienso, así, bien bonito, bien así de incienso, todo incienso. Y luego ese día fue cuando hicimos apertura de una iglesia. Marco sabe quién es el pastor, Navarro. Y la hicimos y se fueron todos y yo me quedé y empezamos a orar y así se vino el remolino, ¿no? Y luego nos subimos a la camioneta, que era una Expedition, y me fui a la Walmart, estaba como a 1 milla, y el remolino allí estaba, y con los hermanos que iban allá arriba, nos sorprendíamos, ¿verdad? Dijimos, a lo mejor es algo que soltaron, bajen todos los vidrios, y bajamos todos los vidrios, hasta abajo, y el remolino del incienso de Dios, no sé si ustedes lo han experimentado, el olor de Dios, el incienso de Dios, y allí llegamos a la Walmart, todos, quedamos como media hora ahí en el parking, y el incienso, y así, como un remolino, como un aire, pues, un viento así, bien hermoso. Pero dice Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, ahí es donde Dios nos da vida, hermanos, ¿sí o no? Amén. Bien bonito. Entonces dice este mismo verso en Biblia de lenguaje sencillo, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y lo santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al espíritu del humilde y reviviré al abatido. Qué tremendo, ¿no? Yo así me sentía, Señor, revíveme, ¿verdad?, en mi enfermedad. Y por último, el carácter humilde promueve la amabilidad. ¿Qué hace el carácter humilde? Promueve la amabilidad. Mire, si usted promueve la amabilidad, está dando evidencia de que tiene un carácter humilde, sin darse cuenta. Está dando evidencia que está formando un carácter humilde. ¿Pero qué es lo contrario a la amabilidad, hermanos? Ayúdenme, pues. La desamabilidad. La desamabilidad. Muy bien. Era que profundo, ¿verdad? Muy bien. El no ser amigable, ¿cierto o no? El no ser amigable, el no, ¿verdad?, fomentar la amabilidad. Primera de Pedro 3:8 y terminamos. La humildad promueve la amabilidad. Dice Primera de Pedro, en Palabra de Dios para Todos, 3:8, finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse
los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean amables y humildes. Dice esta versión. Sean amables y ¿qué, hermanos? Humildes. Y humildes. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, también dice. Entonces, dice 1 Pedro 5:8, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Verdad? No hay que desesperarnos en nada, hay que humillarnos, ¿verdad? Siempre. Y esa humillación de mente que pongamos al tiempo de Dios, Él nos va a exaltar. Cuéntese la mente. ¿Verdad? Entonces, en cada momento que se nos vengan pensamientos contrarios, hay que humillar la mente. Y el tiempo de Dios, Él nos va a exaltar. Póngase de pie. Entonces, sin humildad no puede haber humanidad ni crecimiento espiritual. Es pues la humildad el sólido fundamento de todas las virtudes. Humildad es una de las mejores virtudes que como cristianos debemos crecer más. Contéstame. Debemos crecer. ¿Por qué no se pone de pie? Levanta sus manos y le podemos pedir al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a formar realmente la humildad de nosotros, Señor. A veces usamos una falsa humildad y eso no nos lleva a nada bueno. Ayúdanos, Señor, a ser humildes con la esposa, con el esposo, cuando se equivocan, cuando fallan, cuando sucede alguna falta, Señor, humildes para perdonar. Humildes, Señor, también para buscar tu rostro cuando estamos en momentos de desesperación, de angustia, abatidos, estresados, confundidos, Señor, buscar tu rostro y humillarnos, porque ahí es donde tú ves, Señor, nuestro abatimiento y el del espíritu humilde y le das vida, Señor. Yo quiero aprender eso, Señor. A buscarte siempre cuando me sienta así, Señor, porque sé que ahí me darás vida. Sé que ahí tu presencia, Señor, será suficiente, como dijo Moisés. Si tu presencia no fuere con nosotros, Señor, pues no nos saques de aquí. No nos lleves. Que aprendamos a decir eso, Señor, cada día. Señor, que tu presencia vaya conmigo, Señor. Yo humillo mi mente, te confieso mis faltas, mis fallas, pero que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve con bien a la aplicación, Señor, diaria de esta virtud de la humildad, Señor. Forma en nosotros ese carácter cada día más, como lo hiciste con David, Señor, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Pablo, Señor. No queremos, Señor, nosotros resistirnos y perdernos de tus beneficios. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.